estamos aquí en este día, una vez más reunidos en el sentir que es alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Es lindo estar ante su presencia. Es la palabra del Señor que es mejor estar un día ante su presencia que 1000 fuera de ella. Le doy gracias al Señor y a ustedes también. ¿Por qué no dormir un poquito tensos, así como estamos todos ahí? Levantémonos y nos vamos a saludar unos con otros y vamos a cantar la canción Bienvenidos. Amén. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en decir bienvenidos, bienvenidos. A volvernos a reunir, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos. Qué bendición y qué alegría de saber que somos una familia en el Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este día tan lindo que nos ha dado y pues estando orando últimamente al Señor, le pedí al Señor que me diera la palabra para este día, para poder instruirla y primero ponerla en mi vida, ponerla primeramente a mí, porque todos somos el templo del Señor. Y si todos somos el templo del Señor, entre nosotros tenemos que tener primeramente la palabra y tengo que enseñarme la palabra yo primero para poderla venir a estudiar a ustedes, porque tengo que ponerla primeramente en mi vida y hacer lo que la palabra del Señor me dice que haga para mi vida, para mi familia, para mi casa y después a la familia del Señor, que son ustedes. Y meditando en la palabra del Señor y orando, me llegó esta palabra en la de Hechos 4. Y no sé si se recuerdan que hace como aproximadamente un mes y medio les traje la palabra en Hechos 4 cuando decíamos que necesitamos estar enamorados del Señor. ¿Se acuerdan de que les decía que primeramente tenemos que estar enamorados del Señor y después para poder hacer su voluntad de Él? Luego les dije que tenía otro mensaje aparte de este, que estaba en dos partes el mensaje. Entonces aquí está la segunda parte del mensaje y es que cuando los creyentes estamos en un sentir que es alabar al Señor, todos nosotros, sin contar, sin echar afuera ninguno, ni siquiera los niños chiquititos como él, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y así nosotros también una iglesia consagrada al Señor. Entonces puse el tema, se llama una iglesia consagrada a Dios. Cuando una iglesia está consagrada al Señor, queremos hacer primeramente su voluntad del Señor, la voluntad de Él. Tenemos que a veces afrontar críticas, afrontar que otras personas hablen mal de nosotros a través de la congregación en sí, no solamente de un solo hermano, porque cuando nos afecta la crítica, afecta a todos por igual, no solo a uno, afecta a todos, mi hermano. Entonces, cuando la crítica llega, podría ser de parte de nuestras familias, como les decía antes, podría ser de nuestro trabajo, podría ser con el vecino, con alguien, porque si se dan cuenta, no sé si se han dado cuenta a veces que los ojos de todos están en nosotros. A veces puede pasar desapercibida alguna persona, pero si alguien ya sabe que usted es cristiano, mi hermano, los ojos de esa persona están en usted. Los demás pueden dejar caer cualquier cosa al piso y no se dan cuenta, pueden pasar encima. Pero si usted hizo algo malo, ahí están los ojos y dicen, y siendo cristiano, conozco a una persona que dijo la vez pasada que se peleó, bueno, tuvo problemas con su mamá, que ayudaba más a su suegra que a su mamá. Y entonces me dijo a mí que tenía problemas con su hermana porque decía que siendo cristiana ella hacía esas cosas y no ayudaba a su hermana. Y me puse a pensar, digo, este hermano, digo, él es cristiano también.
Y a veces nos ponemos a criticarnos, o a nosotros mismos como cristianos también, y decir, mira, eres cristiano y lo que hizo también, no atiende las cosas como son. Entonces, cuando no llevamos en realidad la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando no hacemos su voluntad, es fácil criticar a otros. Es fácil criticar y es fácil poner el dedo en la persona porque no conocemos en realidad lo que la palabra de Dios dice para todos nosotros. Y muchas veces hemos dicho esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos somos indispensables. Y así como el cuerpo de Cristo es uno, todos tenemos que caminar para el mismo lado, no podemos caminar para diferentes lados, porque si caminamos a un lado y a otro, no vamos a poder llevar el barco, como hemos dicho muchas veces, al mismo lugar. Si nos falta en que sea un niño de la iglesia, no va a ser una iglesia completa. Porque no está el cuerpo de Cristo completo. Cuando el cuerpo de Cristo está completo, todos tenemos el mismo sentir. Si un hermano está en necesidad, si alguien necesita que vayamos a orar por él, y no somos del mismo sentir, de decir, vamos a ir a orar por mi hermano, o vamos a llevar la palabra de Dios a alguien, o si mi hermano está enfermo, y no oramos ni siquiera por esta persona, no lo visitamos, no estamos siendo el cuerpo de Cristo. Porque cuando alguien tiene dolor, todo el cuerpo se duele. Toda la iglesia debería sentir el mismo dolor. Cuando alguien está en necesidad, todos deberíamos de sentir esa misma necesidad con nosotros, con él. Porque somos el cuerpo de Cristo. Todos completamos el cuerpo de Cristo. No podemos dejar afuera a alguien. Porque todos somos indispensables. De la misma manera tenemos que venir en oración también. Porque muchas veces el enemigo pone en nuestras vidas cosas malas en nuestro corazón. Nos pone enemistad con el hermano, con la hermana, con nuestros familiares. Y si somos el cuerpo de Cristo y somos una iglesia que alaba al Señor, tenemos que estar en paz con todos. No nomás podemos estar en paz con los que estamos aquí congregados. Tenemos que estar en paz con todos los hermanos, con todos, con nuestros familiares. Aunque ellos no sean cristianos, aunque ellos no vengan a la iglesia, pero tenemos que estar en paz con ellos. Aunque a veces nos hayan hecho cosas malas, tenemos que seguir alabando al Señor. Y algún día ellos van a ver lo que hay en nosotros. Ellos van a ver algún día que nosotros tenemos algo especial que se llama Jesús en nuestras vidas, viviendo en nosotros. Que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y nos está guiando a hacer el bien. Y entonces ellos van a venir aquí. Estaba leyendo y yo le llamo la primera iglesia del Señor. Dice que en Jerusalén, bueno, en el tiempo antiguo eran la tribu de Israel y todos ellos, pero en la primera iglesia que fue la iglesia de Jerusalén. No sé quién ha leído el libro de los Hechos. ¿Alguien ha leído el libro de los Hechos? Pido una mano levantada. Y entonces se han perdido mucho, mis hermanos. Ahí está la primera iglesia del Señor, la primera iglesia que el Señor levantó. Cuando Pablo y Silas llegaron aquí con sus, leíamos hace poquito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, 23. Sí, cuando ellos llegaron con los hermanos y les contaron lo que estaba pasando, todos se dolieron y todos alabaron al Señor al mismo tiempo. Esa fue la primera iglesia porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre ellos. Y ese fue el momento cuando todos los que estaban ahí estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Luego en el Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000. Esa fue la primera iglesia constituida del Señor. Y esa es una iglesia consagrada al Señor. Una iglesia que alaba al Señor, una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo pienso que esta iglesia, hermanos, yo siento, yo creo en mi corazón que esta iglesia
va a salir adelante. Amén. Porque no se ha caído, mi hermano. ¿Cuántos meses tenemos ya sin pastor? Y no se ha caído. Mire todas las sillas, mire el hermano que está a su lado. Es el mismo hermano que viene todos los días, todos los domingos acá, con un corazón alegre, alabando y glorificando a Dios. Amén. Y eso me llena de alegría a mí, mi hermano, porque es bello, es hermoso saber que como hermanos nos amamos unos con otros. No porque el hermano sea de diferente nacionalidad, que sea de diferente lugar, lo vamos a hacer de menos, ¿no, mi hermano? Nos amamos. Estábamos reunidos aquí el jueves pasado, comentábamos, platicamos, comimos, celebramos el día Thanksgiving. Y fue muy hermoso, hermano, saber que todos estamos unidos en el Señor. Otros estaban con sus familias, no pudieron venir, pero la próxima vez los invito, hermanos. Estuvo muy bonito. Todos nos gozamos en el Señor con la palabra, con los hermanos conviviendo, compartiendo. Bendito sea el Señor. Miren, hermano, también cuando decía que la oración, nuestra oración tiene que ser al Señor. Y el enemigo nos pone el desaliento. Pero miren, en Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cuando han creído? En aquel en cuando han oído, en cuando han oído. La palabra invocar quiere decir, significa llamar especialmente a alguien, a un poder divino. Si no conocemos al Señor, si no vamos a su palabra, si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a invocar a aquel que no conocemos? No podemos invocar a aquel a quien no hemos creído. Tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. Antes, cuando yo era pequeño, tal vez tenía como unos 6 años, me acuerdo que uno de mis primos se enfermó. Y todavía lo tengo aquí en la mente porque me impactó tanto desde ahora que lo conozco en realidad lo que es. Que uno de mis primos estaba enfermo y mi tía tenía una Biblia, bueno, pienso que como 3 veces de tamaño más grande que esa. Y dijo, ábranla no recuerdo cuál fue el capítulo de la Biblia, y se la ponen en sus pies, levantan sus pies y se la ponen ahí para que se cure el niño. No sé si algunos de ustedes han oído eso antes. Que alguien le dice, póngale la Biblia a la cabecera, a la cama, para que se cure. Yo lo he oído muchas veces, mi hermano. Usan la Biblia como para decir, la Biblia es un amuleto de buena suerte y le va a dar la sanidad. Y no es así, mi hermano. La Biblia, si no la escudriñamos, si no leemos lo que dice ahí, no vamos a saber ni siquiera lo que dice en la Biblia. Porque la palabra del Señor es una palabra viva, eficaz, cortante, de doble filo. Pero si no la leemos, no es nada, no es un libro. Y no va a pasar nada si no la leemos. Entonces es a través de la palabra del Señor que podemos conocerlo día con día y saber su voluntad, saber cómo vamos a guiarnos unos con otros. Y así vamos a poder invocar el nombre del Señor. Porque dice la palabra que estaba viendo lo que quería decir invocar, y dice convocar, llamar, pedir auxilio a un poder espiritual, el poder de Dios. Pero si no lo conocemos, nada va a pasar, mi hermano. No va a pasar nada, ni aquí en la iglesia tampoco. Cuando conocemos a la palabra del Señor, vamos a venir, vamos a orar, vamos a estar aquí reunidos todos orando, sintiendo lo mismo. Y este lugar va a ser bendecido por el Señor. Amén. Vamos a ser llenados de su Espíritu Santo. Tenemos que buscar ser llenos de su Espíritu Santo día por día. Invocar a aquel a quien ahora sí, como lo conocemos, hemos creído y creemos en Él. Y tenemos fe que Él va a sacar adelante a las personas que están enfermas, que están en necesidad, que están sin trabajo, y que el Señor les va a proveer un trabajo día con día y les va a dar sus necesidades. Amén. Así también, mis hermanos, muchas veces el enemigo pone el desaliento, les decía, en nosotros. A veces no queremos venir a la iglesia los domingos. A veces nos sentimos desalentados porque por alguna razón, tal vez queremos salir a pasear. No hay nada de malo en eso, todos tenemos derecho también. Queremos despejar nuestro espíritu, tener un compañerismo con nuestros amigos,
tal vez con nuestros hermanos, con nuestra familia, irlos a visitar. Pero muchas veces el enemigo también pone el desaliento. Cuando hay un partido de fútbol, conozco a alguien que dice que cuando Barcelona juega, él no hace nada más que ver el partido. O cuando la novela está muy buena, no, mejor me quedo en la casa. ¿Verdad? El desaliento, mi hermano, el enemigo lo pone en nuestras vidas. Y no es más a ustedes, es a todos. Porque a todos nos llega el desaliento. El enemigo lo que mejor puede trabajar con nosotros es en el desaliento. Desanimarnos, desalentarnos. Cuando alguien de nosotros, por alguna razón, podría ser de aquí de la iglesia, podría ser de otro lado, habla mal de nosotros, eso nos desalienta. Y empezamos a caer en aquel desaliento, ya no querer congregarnos, a no querer venir a la iglesia, no orar, ya no platicar con el hermano, no convivir, no leer la palabra del Señor. Porque eso es lo que el enemigo usa más. En Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Tenemos que resistir al Señor, mi hermano. Cuando el desaliento, cuando el pecado llega a nuestras vidas, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, leer más su palabra, estar más unidos unos con otros. ¿Unidos en la casa con quién? ¿Con el televisor? ¿Con el gato? No, unidos aquí, mi hermano, aquí en la casa del Señor, unos con otros, porque todos hacemos ese fuego que arde, esa fogata que va a dar luz en la oscuridad, en esta oscuridad que hay allá afuera, porque estamos en un lugar que no tenemos casas a su alrededor, muchos, que hay mucho vandalismo allá afuera, pero cuando oramos, este lugar, mi hermano, va a ser un lugar de bendición, y las personas que pasen allá afuera van a ver el sign que está allá afuera de la cartelera que dice Iglesia Nuevo Amanecer, y ese va a ser un nuevo amanecer, mi hermano, porque en la noche no va a ser nuevo amanecer. Pero si la palabra del Señor está en nosotros, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, y nosotros hacemos lo que la palabra del Señor dice, aunque sea de noche o de día, la gente va a ver la bendición que hay en este lugar y va a querer venir a ver. Alabar y glorificar su nombre con nosotros mismos también. No tenemos que dejar que el enemigo nos llene de desaliento. Tenemos que someternos al Señor, resistir al enemigo, resistir cuando llega y nos pone ese desánimo en nuestras vidas de no querer congregarnos. Alabar al Señor. El Señor quiere personas entregadas y no de doble ánimo, mi hermano, también. A ver, alguien que me lea Santiago 1-8, por favor. ¿Qué dice Santiago 1:8? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la hermana, solo el capítulo 8, perdón. ¿Solo el 8? Sí, no, el capítulo 1, versículo 8, perdón. Bueno. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, bendito Dios. Sí, mi hermano, que esa es otra cosa que tenemos a veces. Yo lo cuento por mí. Antes también yo era de doble ánimo. Antes llegaban las situaciones a mi vida y me sentía desanimado y ya no quería venir a congregarme también. Pero no, mi hermano, no tenemos que ser de doble ánimo. Dice que la palabra del Señor que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solo aquí en la congregación, no solo aquí en la iglesia, es inconstante en todos lados. No es constante en su trabajo, no es constante en su casa, en sus diezmos, en su forma de vivir. En todos los lados es inconstante. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser la persona que el Señor quiere que seamos. Constantes. No ser de doble ánimo. Decir, el día de hoy me siento contento y vengo a alabar al Señor, pero el día de mañana, ya ahora no quiero venir porque ya me siento mal. Tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo, constantes. Alabar al Señor en todo momento, porque el Señor se goza en la alabanza. Amén. En
Salmos 91, si no estoy mal, quiero pegar. Salmo 91 dice que el Señor se goza en la alabanza. Dice todo lo que alabe, todo lo que alabe al Señor. Y dice que es un mandato del Señor alabarle al Señor. Dice que es un mandato alabar al Señor. Él lo ha constituido que la alabanza tiene que ser para Él en todo momento. En una oportunidad escuchamos que el Señor no se goza en la alabanza, que la alabanza no sirve para nada. Entonces, ¿para qué alabamos al Señor? Pero dice el Salmo que debemos alabar al Señor en todo momento. Y si es un mandato del Señor, no es un mandato cualquiera. Es un mandato que tenemos que alabarle a Él, en espíritu y en verdad. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad día con día. No ser inconstantes, debemos ser constantes día con día con el Señor. ¿No? Vemos que la iglesia de Hechos alababan al Señor y venían. ¿Y cómo oraban ellos, mi hermano? Oraban repitiendo la palabra del Señor, lo que decían, lo que ellos sabían en el Antiguo Testamento, cómo ellos oraban al Señor. Venían y pedían por los que estaban llevando la palabra del Señor. No tenían enemistades. Ellos eran de un solo sentir, que era alabar y glorificar a Dios. Ellos no sentían el rencor con otros hermanos. Ellos no eran piedras de tropiezo para ninguno más. Ellos eran de un solo sentir. Si alguien llevaba la palabra al Señor, ellos estaban orando por esa persona. Así también nosotros, mi hermano, si alguien va a llevarle la palabra a otra persona, nosotros también tenemos que orar por esa persona, porque esa persona, el Señor la está mandando a llevar la palabra del Señor. He oído que hay hermanos que llevan la palabra del Señor. Pero ¿cuántos estamos llevando la palabra del Señor a otras personas que la necesitan? ¿Cuántos estamos yendo a visitar? Yo me siento también con ellos, porque me siento culpable, que a veces no lo hago también, o muchas veces no lo hago. Entonces tenemos que ser así. Si nosotros no tenemos el tiempo para llevarle la palabra del Señor a las personas que están en necesidad y que no asisten a la iglesia, podemos hacer algo. Podemos orar por esa persona para que el Señor la use, sea ungida por el Espíritu Santo, y así la persona que le lleva la palabra a la otra persona que está en necesidad pueda ser sanada, pueda ser restaurada. Porque no hay cosa más maravillosa, mi hermano, y no hay otra forma en la que podemos llegarnos y conocer al Señor y que el Señor nos escuche, si no es a través de la oración. La oración es la forma en que nos podemos comunicar con el Señor. Pero si muchas veces nomás venimos y le pedimos al Señor, dame, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos al Señor cuando nos habla? El Señor ya nos ha dado todo, mi hermano. Nos ha dado muchas cosas. Si queremos salir adelante, el Señor ya nos lo ha dado. Si tenemos un trabajo, tenemos que esforzarnos en el trabajo para que salgamos adelante. No esperemos que el trabajo venga a nosotros. No esperemos que alguien venga acá a nosotros y diga, hey, mañana vas a mi trabajo y trabajas, te van a pagar más. No, mi hermano. El Señor nos va a bendecir de esta forma, espiritualmente. Nos va a bendecir nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero las cosas materiales se van a ir dando cuando hacemos la voluntad del Señor. Cuando hacemos su voluntad, el Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. En todo lugar nos va a bendecir. Pero si le somos infieles al Señor, no esperemos ser bendecidos, mi hermano. Tenemos que serle fieles al Señor. En lo más poco, en lo más mínimo. No sé si se acuerdan ustedes de la viuda, cuando estaban ofrendando. Dice que todos daban de lo que les sobraba. ¿Cuántos damos aquí de lo que nos sobra? Tenemos que dar la primicia al Señor, hermano. Cuando estaban construyendo el tabernáculo, allá cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, dice que cuando construían el tabernáculo, el Señor instituyó que trajeran oro, plata, todo lo que ellos tenían,
a un lino fino, ese que traía. Y cuando estaban construyendo tuvieron que decirles, ya, párenle, ya no traigan más porque sobreabundó, dicen que hubo de más, que ellos se trajeron hasta de más para construir el templo. Así tenemos que ser nosotros también, mi hermano. Cuando traemos de más a la iglesia, traemos todo lo que es la primicia de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de nuestra ofrenda de amor al Señor. El Señor va a bendecir a manos llenas. El Señor no se queda con nada. Le va a dar un mejor trabajo, le va a dar todo lo que usted siempre ha querido, pero también tiene que trabajar. Porque si no trabajamos no vamos a conseguirlo. Esa es la palabra del Señor, que el que no trabaje, que no coma. Entonces tenemos que ser constantes, traer las primicias al Señor, a la casa del Señor, y así ser bendecidos por Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y miren, hermano, también en situaciones de estas, como las que pasaban a veces la congregación, a veces pasamos por esa situación de inconformidad, de que no somos conformes con lo que el Señor nos ha dado. También hay situaciones que nos alejamos de Él. Pero vea, mi hermano, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo que vemos es de que todos convivían, que todos eran de un solo sentido, es decir, que convivían con los hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es de que creían en el Señor, creían en la salvación de Dios, creían que la palabra del Señor en el bautismo y la palabra del Señor era dada a través de los hermanos, el evangelio del Señor. Creían en la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor. Luego convivían unos con otros en el partimiento del pan. Cuando vivimos y convivimos aquí con los, cuando hay un Pavlat o algo así, y convivimos unos con otros, también estamos siendo de un mismo sentido, estamos trayendo ese compañerismo, gracias, ese compañerismo a los hermanos, a todos nosotros, porque nos gozamos. Yo me gozo, así como ustedes también se gozan con su familia, también nosotros debemos de gozar con los hermanos cuando compartimos unos con otros. Cuando compartimos unos con otros, también nos gozamos porque somos del Señor. Somos hermanos en Cristo. Somos de Él. Y si somos de Él, tenemos que gozarnos con nosotros, con los hermanos. Yo tenía seca la garganta. De que la tiroides a veces me agarra todavía, entonces se me seca la garganta bien fea. Amén. La palabra dice también que debemos ser guiados diariamente por el Espíritu Santo del Señor. Tenemos que ser guiados, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para nuestra vida. Dice la palabra que cómo podemos, de qué debemos pedir, no lo sabemos nosotros. Pero el Espíritu Santo dice que con gemidos indelebles nos va a decir por qué tenemos que pedir. Tenemos que orar, mi hermano. Siempre insisto en la oración porque en la oración es la comunión con Dios. Es la comunión con el Señor. Y depende de la calidad y el tiempo que le dediquemos a la oración, es como el Señor nos va a contestar. ¿Tiene una necesidad? Órale al Señor. ¿Tiene algún motivo por el cual orar por su familia, por su hermano, por su esposo, por su esposa, por sus hijos? Órale al Señor. Pero no nomás le pida, mi hermano. Deje un momento que está en quietud, en paz, en silencio. Que nadie le interrumpa ese momento con el Señor. Y decirle al Señor, habla, que tu siervo escuche. Quiero escuchar tu voz. No vamos a escuchar también que el Señor va a venir y nos va a hablar, pero le va a poner un pensamiento que usted ni siquiera se imaginaba que va a estar en su mente en ese momento. Esa es la forma que el Señor habla, mi hermano, porque dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y si el Espíritu Santo intercede por nosotros,
Él nos va a decir qué es lo que Él desea de nosotros, para nuestras vidas, para con los demás, aquí con nosotros. Cuando estamos orando, cuando estamos reunidos en ti, estamos aquí todos congregados orando, les aseguro, mis hermanos, que todos hemos sentido algo diferente. Todos tal vez nos ha llegado un pensamiento que a veces ni siquiera lo imaginamos que estaba ahí. A veces también, no sé si a alguien le ha pasado que orando se ha quedado dormido. ¿Sí? Así es, mi hermano, cuando usted dedica tiempo al Señor y se queda dormido, a veces estamos en tanta quietud, mi hermano, esperando oír la palabra del Señor, oír que el Señor nos hable. Estamos en tanta paz y tanta armonía con el Señor. En esa quietud, el Señor nos va a hablar. Y a veces nos quedamos dormidos, pero qué lindo es estar ante el Señor, mi hermano. Es lindo estar de rodillas ante el Señor. Porque ese es el momento que tenemos comunión con Él y que Él nos va a hablar. Amén. Dice que la palabra del Señor, que cuando somos del mismo sentido, les decía que las cosas suceden. En Hechos 12:5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia del Señor hacía oración a Dios por él. Como decía anteriormente, cuando oramos por la persona que lleva la palabra de Dios, ¿cuántos en la mañana oramos en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por los hermanos que oraron en esta mañana, hermanos, porque querían venir a recibir la bendición del Señor. Querían venir a recibir algo en esta mañana. Porque cuando oramos, no solo oramos por nosotros, sino que oramos por el que trae la palabra, oramos por el que va a poner la música, oramos por los hermanos que van a venir a instruir a nuestros hijos, y oramos por los misioneros alrededor del mundo. También oramos por ellos, hermano. Porque todos necesitamos de la oración unos con otros. Orar unos con otros, dice la palabra, sino unos por otros. Tenemos que orar por la persona que está necesitada también. Y si venimos y en la mañana nos encomendamos al Señor primeramente y oramos y le pedimos al Señor que guíe a la persona que está aquí adelante, va a haber bendición. Y va a ser como la iglesia que decíamos anteriormente. Miren, hermano, dice que la palabra del Señor, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hasta la tierra tembló. Tembló el lugar donde estaban cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere que este lugar tiemble hasta que sea lleno del Espíritu Santo? Amén, mi hermano. Yo quiero recibir esa bendición. Tenemos que orar al Señor. Tenemos que orar a Él y pedirle al Señor: Señor, llénanos, úngenos. Que ese momento que oremos al Señor sea el momento más precioso que hay en nuestra vida. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que estar enamorados del Señor. Y si estamos enamorados de Él, la calidad del tiempo que pasamos con Él es lo mejor que hay en nuestra vida. Porque tenemos que poner primeramente a Dios en nuestra vida y después todo lo demás. Dice la palabra del Señor que todo lo demás va a ser añadido en nuestra vida. Amén. Sin dejar a un lado nuestra familia, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que poner en primer lugar al Señor, después nuestra familia y todo lo demás. Las cosas materiales ahí van a estar siempre. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo aquí. Vamos a irnos un día y vamos a dar cuentas ante el Señor. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿A quién le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que ocupó el primer lugar en nuestras vidas? Y cuando estemos allá, mi hermano, vamos a recibir la corona de la victoria, dice el apóstol Pablo. Dice: prosigo hacia la meta que es con el Señor. Perseverando, que cada día que lleguemos al final del día, hicimos lo mejor para que el Señor nos bendiga. Amén. Para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Amén. Y ese tiempo tiene que ser calidad con el Señor. Amén. No tiene que ser lo último, mi hermano. No tiene que esperar hasta que se termine la noche para darle gracias al Señor, para doblar sus rodillas. En todo momento,
todo momento alabando, glorificando al Señor. Leíamos también en Hechos 16, que dice que cuando estaban presos en la cárcel, los metieron a la cárcel y después los sacaron porque eran romanos, dice la palabra del Señor. Y no quería que se dieran cuenta los demás, no los querían sacar así de noche, como sacan cualquier persona, decir que salgan, ya no quiero que estén aquí. Pero dice que ellos alababan al Señor, glorificaban a Dios, y cuando estaban ahí dice que tembló la tierra, se les cayeron las cadenas a todos, y todos fueron libres. El carcelero, ¿qué fue lo que hizo? A ver, ¿quién puso atención? La palabra. Esa es la palabra del Señor, que el carcelero quería matar, y que le dijo, no te hagas daño, le dijo, aquí estamos todos. Y mire, mi hermano, el Señor obra, porque la palabra del Señor dice que todos los que obran para las cosas ayudan a bien. Y cuando estaban ahí orando, dice que llegó y se dio cuenta que todos estaban ahí. ¿Qué hizo? Los invitó, los llevó a su casa, les lavó las heridas y les dio de comer. Y todos de su casa fueron bautizados. Qué bendición, mi hermano. Sería bonito estar alabando, sería hermoso alabar al Señor aquí y que de repente alguien venga y diga, vi algo especial allá afuera, vi una luz, vi un fuego ardiente allá afuera y me trajo hasta acá. Y quiero saber qué es lo que hay aquí adentro. También yo. Sería hermoso porque dice la palabra del Señor, mi hermano, que dice en Hechos 2:46 a 47, a ver si lo podemos leer. Ya para terminar ya. Hechos 2. Solo el 47. No, vamos a leer del Hechos 2 de 46 a 47. Todos juntos, mis hermanos. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendita la palabra del Señor, mi hermano. Dice que compartían todos unos con otros unánimes. Y dice que la palabra, que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Mi hermano, que como decía anteriormente, si alabamos al Señor, si somos unánimes, si no criticamos a nadie, si le damos su primer lugar al Señor, y si le damos el lugar que corresponde a cada hermano, cada uno de nosotros, no importa que venga a limpiar el piso, a limpiar o a traer las flores, todos somos importantes. Todos. No hay ninguno menos importante entre el Señor y hermano. El Señor no se fija de nacionalidad. El Señor no se fija de color. No se fija cómo viene vestido. El Señor mira su corazón. Escudriña hasta lo más profundo de su corazón. Y su corazón no está con el Señor en este momento, mi hermano. No espere recibir nada porque el Señor lo va a bendecir en este día si su corazón no está con Él. Venimos a alabar al Señor. Venimos a un lugar santo que está lleno del Espíritu Santo del Señor. Porque aquí donde estamos, tal vez nos podemos ver a nosotros, pero el Señor está aquí, mi hermano. El Señor llegó antes de que llegáramos nosotros acá. Y si el Señor llegó antes que llegáramos nosotros acá, ese es un lugar santo. Entonces, vengamos con un corazón dispuesto a escuchar al Señor, a alabar al Señor, no a criticarlo, ni a bendecir a nadie. Yo no vine a criticar a nadie tampoco, yo nomás le vine a traer la palabra del Señor. No vine a preguntarle, ¿usted hizo algo? No, hermano. Yo vine a traerle la palabra del Señor, y porque el Señor puso esta palabra en mí primero, se la traje a ustedes también en este día, mi hermano. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Amén.